Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos amenaza de lluvia fuerte, entonces les agradecemos especialmente que estén aquí, que nos acompañen esta tarde. Y tenemos una mesa de lujo con autoras del Fondo de Cultura Económica, de nuestras autoras más queridas y leídas también por los niños, por los jóvenes, para los que trabajamos, para los que hacemos los libros de nuestras colecciones. Las tres además han publicado sus obras en la colección A la orilla del viento, que es la colección emblemática del fondo, una colección que abrió camino, que en su momento realmente generó la primera experiencia de la edición de la literatura infantil en México y en la región. Entonces, voy a presentarlas a cada una de manera muy sencilla. De Alicia Molina, pues hay que decir que es precisamente una pionera de la LIG en México, entre los primeros libros publicados en A la orilla del viento está el tuyo, Alicia. Cuando vemos los libros de A la orilla del viento, que todos en el lomo tienen un número, pues entre esos primeros números está el primer título de Alicia Molina. Voy a decir cuáles son estos libros: El agujero negro, No me lo vas a creer, El surcidor del tiempo, La noche de los trasgos, El cristal con que se mira, y el más reciente, que es La marca indeleble. Tenemos también acompañándonos aquí a Silvia Molina. Ella es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha publicado varios libros de literatura infantil y juvenil, algunos traducidos a otros idiomas. Entre los premios que su obra ha merecido destacan el Javier Villaurrutia en 1977, porque hay que decir, no solamente escribe para niños y jóvenes, ella escribe también literatura para adultos. Y otro premio que ha ganado es el Antonio Robles de Literatura Infantil, el Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada, el Sor Juana Inés de la Cruz y el Justo Sierra Méndez, Maestro de América. En el fondo ha publicado El abuelo ya no duerme en el armario y muy recientemente Quiero ser la que seré, un libro que ha despertado mucho interés entre niños con capacidades diferentes y también contra aquellos papás que a veces no saben cómo nombrar o cómo tratar una diferencia en sus niños. Marta Rivá Palacio es escritora, poeta, radioastrónoma imaginaria, que siempre es bueno que nos cuentes de qué se trata eso. Ella estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y la maestría en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha publicado poesía, álbum ilustrado, novela y cuento. Con Las sirenas sueñan con trilobites, una novela fantástica, maravillosa, que recomiendo siempre que lean. Y Frecuencia Júpiter ganó 2 premios muy importantes, el Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor, y con el segundo título ganó el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular. Ha recibido también el Premio Filig de Cuento para Niños y Jóvenes. Con Orfeo, ella publicó en el Fondo de Cultura Económica, en nuestra colección A través del espejo, su primera novela para ese público en el fondo. Pero lo primero que conocimos de Marta en esta casa editorial fue Lunática, un libro con el que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, premio al que convoca la Fundación para las Letras Mexicanas junto con el Fondo. Y después también publicamos la novela Buenas noches, Laika, en la colección A la orilla del viento, de la que hemos hablado tanto, bueno, que he hablado yo tanto esta tarde y que vamos a justo abrir la conversación con nuestras autoras invitadas. Y el título de esta mesa, el título de esta charla, a la que hoy los convocamos, tiene que ver con inclusión, con equidad, temas fundamentales cuando hablamos de niños, cuando hablamos de que los libros que escriben ustedes, que publican, en este caso el Fondo, terminan de alguna manera formando lectores. ¿Por qué les parece a ustedes importante? O díganme si cuando están trabajando, cuando están escribiendo, tienen en mente estos asuntos, estos temas, la importancia de la inclusión, de la equidad en su literatura. ¿Madame?
Bueno, yo no escribo para promover la equidad, no escribo para promover la inclusión, o sea, yo no escribo para eso, pero he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con niños que han sido excluidos. Entonces, de alguna manera el conocerlos me ha permitido incluirlos en mi literatura. Yo no… Ahorita me estoy acordando de una frase de Gide, decía que la literatura no se escribe con buenos sentimientos. Y creo que es así, o sea, tiene que… Lo que escribes sobre inclusión es porque viviste cosas, pudiste ver de cerca a quienes están excluidos, es porque el tema te toca, porque si no sería un panfleto, ¿no? Un discurso. Por ejemplo, cuando yo escribí sobre un libro en el que dos protagonistas son sordas, escribí sobre ellas porque lo que me interesaba era explorar la amistad. Y no conozco un obstáculo más grande para ser amigos que hablar dos lenguajes distintos. Y estas dos niñas, que las dos tienen una experiencia semejante, que es la de ser excluidas por su sordera, una habla lengua de señas y otra está oralizada. Entonces no se pueden entender, pero tienen urgencia de compartir un lenguaje común que les permita entender lo que vivieron. Entonces, de ahí, bueno, finalmente sí es una historia sobre inclusión, pero es una historia que surge de esta necesidad de hablar de la amistad y de hablar de una experiencia profunda de amistad. Tengo otro cuento en el que el protagonista es un chico ciego y yo quería hablar, en realidad, de ese momento muy particular en que tomas la primera decisión autónoma y te vuelves independiente, la primera vez que te atreves. Y claro, no se me ocurrió algo más fuerte que la experiencia de una amiga mía ciega, el día que por primera vez se regresa sola de la escuela, sin avisarle a nadie, ¿no? Entonces, bueno, es sobre eso. ¿Pero por qué? Porque yo creo que esa historia le da a los niños ciegos y a todos los niños que ven la oportunidad de enfrentarse a ese primer momento de valor profundo que te permite dar el paso y decir yo soy el que soy. Entonces, me parece que hacen falta muchos libros en que los niños que han estado excluidos de nuestra sociedad estén presentes, porque si no se encuentran ni siquiera en los libros, quiere decir que están fuera de nuestro imaginario colectivo. Nadie los piensa, nadie los nombra, entonces hay que nombrarlos, pero tiene que ser, yo pienso que tiene que ser no por dictamen, que no tienen que estar ahí en una proporción de 20% de niños indígenas y 5% de niños que no ven, sino tiene que surgir de que se incluyan en la experiencia de todos, ¿no? Por ahí creo que va. No vamos en orden. Bueno, es un gusto estar aquí, tan bien acompañada, es un honor. Y pues sí, en mi caso, a nivel ya del proceso, estoy de acuerdo que el tema no es la historia. A veces podemos tener un gran tema, pero eso no es lo que va a salir en los libros. Yo creo, como yo trabajo, es la cuestión de plantearse preguntas, y preguntas que como autora intento resolverme a través de una historia, ¿no? Al igual que Alicia, es esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo concreto, en esta novela de Frecuencia Júpiter, que hablo del tema de los feminicidios y de la violencia contra los periodistas,
Cuando yo escribí esa novela había la necesidad, es una novela que yo escribí la terminé en 2013, un año bastante rudo en el cual a cada rato pasaba que los jóvenes, entre comillas, quedaban atrapados entre fuego cruzado, que le decían, para no decir la verdad, y surgió esta necesidad. Hay que hablar de lo que no se está hablando. Hay la necesidad, yo sí creo, es como una búsqueda personal de decir, las historias que nos contamos son también testimonio de la época que vivimos, y no es un testimonio objetivo fuera, es un testimonio personal. Es preguntarme qué es lo que yo, en este caso Marta, quería decir sobre el tema de la violencia, por qué es que me era tan importante hablar de eso, ¿no?, para chicos que son de 17 años en adelante, ¿no? O Buenas noches, Laika, ¿por qué quiero hablar del suicidio? ¿Por qué quiero hablar de cómo afecta también de repente la cuestión de género? Y eso siempre es volteando la mirada a mi contexto, porque es saber de dónde estoy narrando y cómo estoy narrando y cuál es mi voz. Y esa es una búsqueda que me ha llevado, y que en el cuestión, ¿no?, de irme planteando, ¿no?, en esta construcción de los relatos, que al fin de cuentas estoy narrando lo que está sucediendo afuera como lo veo yo, y buscando devolver lo mejor posible la mirada al otro, al niño, a los jóvenes o a cualquier interlocutor. También es el cuestionarme dónde estoy yo como narradora. Y en esta cuestión, que es algo que no sé qué tanto esté transminando en mis libros, pero que es para mí fundamental, es el tema de la voz femenina. Desde la cuestión más básica de decir, yo sé que podría parecer una obviedad, pero decir es que soy mujer, soy autora, y es una voz femenina, ¿y cómo va a ser esta voz? ¿Cómo es esta voz que voy a construir, en la cual estoy reflejando toda mi subjetividad para abordar ya determinado tema, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso que sigue ahí, es una búsqueda constante, ¿no? Y ya un poquito para cerrar, sí creo que es, soy terrible con los nombres, pero que tiene un ensayo brillante que se llama El peligro del relato único, de Chimamanda Adichie, gracias. ¿Pero qué es eso? El peligro es que a veces quedamos con ese relato único, que nos dice que hay una sola forma de ser y estar en el mundo, y que de un plumazo y de un gesto vuelve invisible a más de la mitad de la población, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es importante siempre decir desde dónde estoy narrando y por qué, y asumir esa responsabilidad de decir, tal vez yo voy a estar narrando desde aquí, no me interesa tal vez narrar desde allá, pero sí tenerlo consciente, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Socorro. Y nada más le quería preguntar a Alicia si no te confunden conmigo, porque a mí me confunden contigo todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Eres Silvia Molina o eres Alicia Molina? Sí, bueno, somos muy grandes amigas, nos queremos mucho, pero no somos parientes. Y yo hago todo al revés, la verdad, yo toda mi vida he hecho las cosas al revés. Yo he escrito tratando de contar algo, de contar una historia. La verdad no me preocupo mucho por qué es lo que voy a contar, sí me preocupo por cómo lo voy a contar, y casi todo lo que yo he escrito parte de mi experiencia personal. Entonces, por ejemplo, de los libros que tengo en el fondo, el de Quiero ser la que seré, es la historia de una niña que es disléxica, pero en la época que tiene dislexia, léase yo, no se conocía la dislexia. Entonces en la escuela me trataban siempre muy mal, como si yo fuera tonta, y en mi casa todos me querían ayudar y nadie me sabía ayudar porque pues no sabían cómo ayudarme. Entonces yo pasé toda la niñez realmente espantosa en eso de la escuela. Y entonces un día me entregó una amiga un volantito de un premio literario que había en España, y el premio se llamaba Leer es vivir. Y entonces cuando vi el título yo dije, no, sí es cierto, yo cuando aprendí a leer, pues la verdad que aprendí a vivir también. Es decir, yo hasta sexto de primaria no sabía leer,
pasaba porque me aprendía todo de memoria y tenía un hermano que me ayudaba a aprenderme todo de memoria. Entonces, cuando pasé a primero de secundaria, la maestra de español, entrando me dijo, el Platero, página 7, y empiezas a leer mientras que yo arreglo mis cosas. Y entonces yo hice como que para la de atrás, ¿no? Porque decía, no, qué horror. Y empecé a leer, por supuesto, pésimo, dije, Plareto, me dijo, ¿qué haces en primero de secundaria? Te me vas a primero de primaria. Bueno, me acordé de esa historia y dije, sí, es que leer es vivir, ¿no? Entonces yo traté de escribir la historia, digamos, mi historia, que siempre se reinventa uno en los libros, en esta situación, y me puse el reto de nunca nombrar la palabra dislexia, porque no se conocía. Y esta es la historia de, por ejemplo, de esta niña, que su mamá es viuda y se casa con un francés, y el francés la entiende a la niña bastante bien, porque además es zurda y no la dejan nunca escribir con la izquierda, sino que la obligan a escribir con la derecha. Y eso era lo que me pasaba a mí, nada más que yo sí perdí a mi papá y la verdad es que no tuve nadie que me tuviera la paciencia del señor del libro. Y otro de los libros que tengo en el fondo, que es El abuelo ya no duerme en el armario, yo lo que quería contar, que me sorprendió muchísimo cuando por primera vez fuimos abuelos, mi marido y yo, de ver lo bonito que era ser primero papá de mis hijas y después ser abuelo, ¿no? Yo decía, ¿y si yo hubiera tenido un papá como él, o si yo hubiera tenido un abuelito como él? Porque en realidad mi marido era bastante, tiene un carácter muy especial y era bastante buena onda, digamos, ¿no? Y entonces yo lo que quería contar era la historia de un abuelo travieso, ¿no? Y en realidad lo que se cuenta ahí es esta liga emocional, digamos, que uno hace con los adultos. Pero no me he propuesto escribir sobre algún problema o sobre una inequidad, ¿no? Sino lo que siempre hago es tratar de contar una historia pues lo mejor que puedo, y me van saliendo cosas así medio raras. Ahora, hablando desde el punto de vista del editor, ¿qué tanto se vale que a ustedes como autoras les propongan un tema y les propongan expresamente un tema que digamos que no es común que se trate en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que puede ser quizá el exilio, pero también puede ser la diversidad sexual? ¿Qué tanto estarían ustedes dispuestas a abordar un tema así por encargo? Yo creo que no me saldría. La verdad es que siento que no me, a menos de que tocaras algo que, porque yo soy muy suertuda y eso lo reconozco, entonces a lo mejor tengo la suerte de que me propongas algo que sí puedo hacer, pero si me propones algo de lo que yo no he tenido una experiencia, pues los libros no salen solamente de leer otros libros, ¿no? Tendría que ser algo que realmente me tocara, algo con lo que ya me hubiera tropezado en la vida. Si no, no creo. Pero proponlo, a lo mejor tenemos suerte. No, yo estoy de acuerdo. Para trabajar un tema, no hay nada peor que te lo impongan, porque podrías llegar a hacerlo como por el oficio, pero pobre del texto y pobre del proceso, y del lector y del editor y del ilustradora o del ilustrador. Estoy de acuerdo con Alicia. Yo creo que los temas, si uno puede decir, yo quiero hablar del tema que sea, pero tiene que ser un tema que te evoque algo y que además te provoque algo y que eso te lleve y te dé el impulso suficiente para poder llegar al final del texto, ¿no? Hay veces que estás trabajando con temas que uno dice, esto me apasiona, esto me encanta, me provoca, me evoca, y hay veces que quieres botar el manuscrito a la mitad del proceso porque dices, ya no lo aguanto, ¿no? Entonces, si es un tema que estás haciendo más por la obligación, pues es el doble de difícil, ¿no? Y no puedes llegar a la riqueza de matices, ¿no?, que podrías encontrar si es algo que te evoca algo, ¿no? Yo también creo que sería muy difícil, pero quizá no tan difícil como cuando el editor te hace correcciones, ¿no? Fíjense, este cuento
que me hicieron el favor de publicarme en el fondo, lo intenté publicar antes. No sé si sabías esa historia, ¿verdad? No. Ah, bueno, pues el libro se llama El abuelo ya no duerme en el armario. Y es un libro que tiene también humor y todo. Entonces, la que estaba entonces de editora del fondo me dijo, no, hay que ponerle La visita del abuelo. Le dije, no, La visita del abuelo no, lo chistoso, o sea, lo que te mete en la curiosidad por la historia es el título. Y luego así me iba diciendo, oye, no. Estaba Joaquín Díez Canedo, director del fondo, y le escribió una carta diciéndole, Joaquín, muchísimas gracias por quererme publicar el libro, pero lo voy a retirar. Y porque no aceptaba yo que me hicieran los cambios, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es más difícil que cuando te piden un texto. Yo creo que si tienes, como han dicho mis compañeras, amigas, que si tienes algo de experiencia en el tema, pues sí es posible hacerlo. Yo tuve una experiencia que cuando el bicentenario y el centenario, las fiestas que tuvimos, yo tuve una tarea que era digitalizar en las bibliotecas de los fondos, ¿cómo se llaman?, de los fondos que están cerrados, que no entra nadie, todo lo que tenía que ver con los dos temas. Y me interesé mucho en Mariano Matamoros, porque era pues, un señor del que todo el mundo habla, pero del que nadie sabe nada. Hay muchas calles que tienen su nombre. Y entonces, pues ahí me encontré un libro que El juicio de Mariano Matamoros, y lo leí y me impresionó que lo trataban con mucho respeto, los que lo estaban enjuiciando, y que él había sido como de veras el brazo derecho de Morelos. Y entonces, en fin, yo leí y empecé a interesarme en el tema, y empecé a interesarme en el tema y a investigar. Y después un compañero de donde estábamos trabajando me dijo, oye, nos están pidiendo de tal editorial un libro de difusión sobre los héroes de la independencia y no sé qué, y entonces le dije, oye, pues sí, yo puedo hacer uno sobre Mariano Matamoros porque sé, ¿no? Es que sin Mariano Matamoros Morelos no hubiera podido hacer nada, porque él vistió al ejército, lo ordenó, era muy buen estratega, hablaba varios idiomas y podía… Todos los que se iban a la guerra con ellos, pues no sabían ni siquiera hablar español, eran muchos indígenas que levantaban, ¿no? Entonces era intérprete de ellos. En fin, fue un personaje muy interesante. Si tú conoces algo, pues es más fácil. Alicia, quisiera regresar a algo que tú decías al principio sobre la importancia de que se hable de los niños y que los niños se vean en las historias. Cuando hemos presentado libros de ustedes, de las tres, por ejemplo, El cristal con que se mira, esta historia que contabas de las niñas sordomudas, o en el caso de Marta, una historia sobre suicidio en niños, el caso de la dislexia, en la historia de Silvia, y entre el público nunca falta alguien que conozca la historia de alguien más, que tenga que ver algo con lo que ustedes están contando. Siempre hay alguien que puede identificarse, y alguien que quizá no alce la mano y no diga nada, pero que interiormente sienta que allí algo de lo que ustedes han dicho o escrito espejea con su propia realidad. ¿Por qué es importante eso? Que los niños se vean reflejados en las historias, en los libros que están leyendo. Mira, yo creo que eso es fundamental. Ese es un tema que a mí me toca muchísimo. Cuando Ana, mi hija, tenía 10 años, empezó a usar silla de ruedas, y yo quería una imagen, ya no un cuento, una imagen donde ella pudiera ver a una niña en silla de ruedas, guapa, contenta y con amigos, nada más. Eso era lo que yo pedía. Lo único que me encontré fue Corazón diario de un niño, y yo tenía ganas de llorar porque dije, ¿y ahora qué le muestro? Para que ella se sienta contenta en su silla, para que ella le vea el lado, lo que la silla le va a proporcionar de movilidad. Bueno, no lo encontré nunca. Bueno, hasta la senté a ver una telenovela, porque aparecía Verónica Castro en una telenovela en la que usaba silla de ruedas. Y a Ana le llamaba mucho la atención que tenía un pelo muy bonito, y así se veía. Bueno, entonces yo la senté a ver eso,
Y cuando no habían pasado 10 minutos, cuando Verónica Castro dijo, tengo que renunciar al amor, porque yo ya no soy mujer. La apagué y dije, ¿y ahora qué hago? Claro que los niños, todos los niños tienen que reflejarse en los cuentos, y también tienen que encontrar a otros niños que no conocen. O sea, yo creo que lo más importante de la literatura es que nos da la experiencia de veras de ponernos en los zapatos del otro. De veras, en unos zapatos en los que de veras vamos a saber qué siente por dentro, cómo lo vive. Entonces, todos los niños tienen que estar en los cuentos, todos. Si queremos una sociedad incluyente, tenemos que hacer una literatura que incluya a todos. Y la forma de hacerlos, pues es que todos los niños tengan acceso a la lectura, porque lo otro es siempre hablar de los otros en tercera persona. Eso a mí me parece peligrosísimo. Cuando empezamos a hacer libros sobre esos otros diferentes, ¿no? Yo creo que tenemos que lograr que esos niños, todos, lean y escriban y nos cuenten su historia en primera persona, desde lo que vivieron, como esta niña disléxica nos contó su historia, que yo la disfruté muchísimo, Silvia. ¿Por qué la disfruté mucho? Porque no era una psicóloga contándome cómo son los niños disléxicos, era una niña que me estaba contando cómo se sentía cuando tenía que leer Conrado Zuckerman y leía Superman, ¿no? Y todos se reían de ella. Bueno, eso nadie más lo puede contar, solo lo puedes contar tú porque lo viviste. Entonces tenemos que lograr pues una escuela más incluyente donde los niños aprendan a leer, lean las historias de otros niños, les den ganas de contar su propia historia y tengamos libros con muchas historias, como dice, porque esta cita de Chimamanda Adichie es muy importante. Necesitamos que todos puedan escribir su propia historia. Sí, yo creo que va por la misma línea. Yo creo que eso es lo que es interesantísimo, ¿no?, de la literatura, en este caso de escribir ficciones, ¿no? Escribimos ficciones para decir verdades. Y lo más profundo que tienes, que estoy totalmente de acuerdo con Alicia, es que la literatura, los libros, la lectura nos permiten experimentar cómo se siente el otro, qué es ser algo, nos permite vislumbrar una posibilidad distinta a lo que somos. Por eso es que a veces los libros pueden ser subversivos, ¿no? Especialmente cuando nos están incluyendo relatos que complementan una sola versión de los hechos, ¿no? Y yo creo que el fundamental es, yo creo que a todos nos ha pasado cuando lees un libro y de repente dices, yo siento esto, a mí me pasó eso, es así como que sientes que están reflejando tu vida, ¿no? Y ese punto en el cual la literatura proporciona, especialmente a los niños y a los jóvenes, también a los adultos, yo creo, nos da la posibilidad, no solo de que nos devuelve la mirada y nos dice, sí, tú existes, estás ahí, lo que sientes es real, sino que te da la posibilidad de nombrarlo, de decir, el duelo, la muerte, la soledad, la alegría, nos ayuda a apropiarnos de ese lenguaje, de esas palabras y decir, yo siento esto es lo que me está pasando. Y al momento que podemos tomar el lenguaje, ¿no?, que a veces llega a través de estos relatos que nos llegan, podemos, como dice Alicia, empezar a construir también nuestro propio relato, ¿no? Yo creo que eso es lo que es fundamental, esta posibilidad de que nos da la literatura, no solo de evocar e imaginar una realidad más amplia, sino eso, ¿no?, el lenguaje, las palabras para nombrar, ¿no?, lo que me está pasando y al otro. Yo diría que va un poquito por ahí. Yo tuve una experiencia muy bonita en una de las ferias del libro de infantil, y fue que tengo un libro que se llama Marina y el pirata.
Y también parte de mi experiencia personal, que yo perdí a mi padre, y es la historia de una niña que pierde a la mamá. Pero, porque así es la literatura, uno va cambiando todo, ¿no? Y entonces me dijeron los editores, oye, en la feria vamos a presentar el libro. Yo dije, ay, sí, qué padre. Entonces me llevaron a un lugar donde estaban los niños así sentaditos y todo, y les empecé a contar a los niños que ese libro yo lo había escrito a partir de mi propia experiencia. Y cuando les empecé a leer el libro, yo iba como, es muy chiquito, es para primeros lectores. Entonces un niño se paró y se vino a sentar junto a mí y me abrazó. Y entonces yo le dije, ay, qué lindo, porque yo creo que él sintió que yo tenía mucha pena. Y entonces le dije, ay, qué lindo. Y me dice, estamos igual, dice, también mi mamá se murió. Pero estaba realmente conmovido del texto, ¿no? Y entonces todos los niños empezaron a aplaudir. Y entonces yo le dije, mira qué padre, nos están aplaudiendo a los dos, mira qué bonito, ¿no? Y bueno, como anécdota les quería contar que, por ejemplo, en Estados Unidos los editores no hablan sobre ciertos temas, los editores para niños. Prohibida la muerte, como en el caso de mi libro, no hubiera pasado. Yo una vez hice unos libros, porque he sido editora, y una cantidad de libros de texto para Estados Unidos, de estos bilingües, ¿no?, que son en español y en inglés, y me dieron una lista larga de lo que no se podía hacer. Entonces yo me daba pena decirle a los ilustradores y a los escritores, pues porque yo soy escritora, yo decía, ¿cómo les voy a decir que no pueden hacer esto? Y entonces les conté el chiste, les dije, oye, ¿te sabes el chiste de la abuelita que va a la comisaría y le dice a la policía que hay un exhibicionista enfrente de su departamento y que todas las noches se desviste delante de ella? Me dijo, ¿no? Entonces dije, pues va a la comisaría y de repente pues viene la policía y le dice, señora, perdóneme, si de aquí enfrente no se ve nada. Y le dice la abuelita, no, súbase al ropero y verá qué bien. Así son los editores en Estados Unidos, es increíble, de veras, se suben al ropero y están viendo que si la bragueta del pantalón del niño se ve, que si se subrayan los pechos de los personajes, es increíble la cantidad de cosas, ¿verdad? De temas prohibidos. Y creo que en esa lista hay cosas, por ejemplo, como tampoco se puede hablar de albercas porque no todos tienen albercas, entonces eso suena como excluyente. Y dulces, tampoco dulces porque hay una crisis de obesidad, y etcétera, ¿no? Conocemos esa anécdota por otros autores que han vivido esa misma experiencia. Pero hablando de temas precisamente, de lo que aparentemente no se puede tocar, ustedes como lectoras, cuando visitan la librería y van a la sección de libros para niños y jóvenes, ¿qué temas extrañan? ¿Qué sienten que no se está tratando en la literatura infantil y juvenil, al menos en México, lo que tenemos más cerca? ¿Qué hace falta? Hace muchísimos años, no voy a sacar la cuenta, pero hace muchísimos años, el Fondo de Cultura me mandó a Chile bueno, fue mi primera experiencia fuera con un libro, yo me sentía soñadísima y fui a una excelente librería que se llamaba Espantapájaros y ahí conocí a una escritora que acababa de escribir un libro sobre el secuestro para niños y yo me horroricé. ¿En qué país estoy donde se les habla a los niños de una cosa tan grave como el secuestro? Cuando platiqué con ella, me di cuenta que tenían que hablar de ese tema porque era lo que los niños estaban viviendo y que a los niños les tenían que dar palabras para enunciar eso espantoso que se estaba viviendo. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la violencia con los niños. No sé cómo, no sé quién sea el valiente que lo haga, no sé quién tenga esa experiencia directa, pero esta violencia que estamos viviendo en el país, de feminicidios, de desaparecidos, de gente que se va y no vuelve y se lo llevó la policía y todos en la colonia, los niños de la colonia vieron que se lo llevó la policía y luego no vuelve. Esas cosas tienen que empezar a mencionarse.
porque si no, los niños se quedan mudos frente a esa experiencia. No sé cómo, pero tenemos que empezar a darle cuerpo a la realidad que están viviendo. Yo no me atrevería, no sé cómo. Es que es un gran tema en sí. Yo creo que se está empezando a tratar, ¿no? Hay temas, por ejemplo, que hace años hubieran sido intocables e intratables en la literatura infantil, especialmente infantil, como el tema, ¿no?, de la orientación sexual. Ahora salió Las sombras del arco iris de Mónica Brosón, que es así, lo celebramos mucho. Está también, ¿no?, del tema de, ¿no?, del trans, que está para Nina, de Jaime Malpica, que diga Javier Malpica, ¿no? Lo que yo extraño, tal vez, es un poco platicando con compañeras, con compañeros, escritores, escritoras, ilustradores de varios ámbitos. Yo creo que sí está esa inquietud y sí se están saliendo los relatos que están buscando nombrar lo que estamos viviendo, especialmente estos últimos años. Yo creo que lo que extrañaría, y que es algo que coincidimos tal vez muchos autores o autoras, es el que se abra el espacio para esos relatos. Yo creo que un gran problema que enfrenta la literatura infantil y juvenil es la censura, y que no solo de editorial, a veces son los colegios, los papás, a veces hasta en algunos mediadores en el cual no es que está el libro, pero si dice no, este libro no puede ser para niños o para jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me ha tocado, como en experiencia cercana, ver que de repente hay colegios en los cuales se dice no me traigas ese libro que trata, ni siquiera directamente, pero que alude el abuso sexual, porque mis niñas son niñas bien. Y uno, cuando escucha ese tipo de discursos en estos ámbitos escolares, es para que se le ponga a uno los pelos de punta, porque entonces dices, qué terror que este prejuicio tan grande de decir el abuso sexual es algo que solo pasa a la gente que no tiene recursos económicos, es terror, porque me imagino del montón de niños y niñas que quedan desprotegidos, por ejemplo, ¿no? El peligro de la censura y de que no se abran estos canales para estos otros relatos alternos, es que precisamente no permiten que tengamos acceso a esas historias que necesitamos o deseamos escuchar. Y yo creo que eso es, ahorita estamos como en una encrucijada, ¿no? Se habla mucho de sí, la literatura de valores para los niños, pero uno dice, hay que ir más allá, ¿no? Bueno, es que es un tema muy grande, y recordar que hay muchas formas de ser niña, de ser niño, de ser joven. Hace falta tal vez voltear a ver más allá de la ciudad y de ciertas clases, de ciertas lenguas, porque tal vez se está traduciendo mucha literatura universal y clásicos de las 68 lenguas que hay en este país, pero ¿dónde están esos relatos que podrían salir para niños y jóvenes? ¿Dónde están? ¿No? Siento que tal vez ahí hay una brecha. Y bueno, uno puede seguir como por eso, ¿no? Pero yo diría que lo más que extraño es que se abran estos canales que nos permitan de repente volver más flexibles las categorías de la literatura infantil y juvenil, y entrar a estas zonas grises, a esta franja en la que se pueden traslapar muchas cosas, ¿no? Pues es una pregunta difícil, porque en realidad de una manera u otra sí se tratan ciertos temas que nos interesan. También hay mucha literatura traducida que es terrible y creo que es muy buena para los jóvenes. Hay novelas sobre lo que sufren los niños musulmanes, por ejemplo, ¿no? Y la guerra, realmente es una cosa muy fuerte. Y yo acabo de sacar otro libro que el personaje es el hijo de una muchacha, de una señora que trabaja en la casa de una abuelita. Los hijos la tienen como cuidadora. Y en realidad este niño habla de su mundo, ¿no? Habla del mundo. Dice, la mamá es una madre soltera, no les voy a contar mucho, pero la mamá es una madre soltera y nunca vuelve al pueblo porque la van a matar, ¿no? Y un día se ve en la necesidad de llevarlo, y este niño que iba en la escuela y que la abuelita lo alentaba tanto, se enfrenta a esa cosa de los mundos.
pero no lo hice por contar ese mundo, sino lo hice porque ayudando a uno de mis nietos a hacer la tarea, me acordé cuando yo ayudaba a un chico de una señora que trabajaba con mi mamá, con la tarea, ¿no? Y yo pensaba lo difícil que era enseñarle al niño, lo mismo que le estaba yo enseñando a mi nieto, para que lo entendiera. O sea, yo me tenía que parar de cabeza para que el niño entendiera, o sea, tenía que usar muchos elementos para poderle ayudar. Y bueno, eran otros tiempos también, pero no lo hice por contar ese segundo, sino que de repente me acordé de él y me surgió la historia. O sea, yo funciono así realmente, ¿no? Sí. Y ahora me gustaría que pensáramos un poco en los niños ya no como receptores de estas historias, estamos pensando en cómo producir para ellos, en cómo escribir, cómo convocar autores que quieran tocar temas sensibles y que son importantes y de nuestra época, y ellos como creadores, ¿cómo son? Porque este mundo en el que ahora ellos viven no es el mismo de, por ejemplo, cuando nacieron estas colecciones de libros, ¿no? A la orilla del viento tiene 27 años ya de existir. Ellos están constantemente bombardeados hay mucha información, hay muchas maneras de acceder a cualquier cosa. Entonces, y ustedes han convivido con estos niños en ferias del libro, en talleres también. ¿Cómo los ven? ¿Qué sensibilidad encuentran ustedes en ellos como creadores? A veces son talleres de escritura, a veces les cuentan lo que pensaron de sus libros. ¿Qué experiencias pueden compartirnos de sus propios lectores? Bueno, yo le agradezco muchísimo al fondo la posibilidad de entrar en contacto con los lectores. Este programa que además qué bueno que ganó el premio porque se lo merecía, de llevar a los autores a las escuelas públicas. Yo lo agradezco mucho, primero porque me llenó de esperanza ver que en las escuelas públicas mexicanas hay ese nivel de acercamiento a la lectura. Eso me llenó de regocijo, me dio mucha esperanza en el cambio educativo en México, y además me pareció muy interesante ver cómo todos los actores de una escuela se organizan en relación a un libro y tienen una experiencia colectiva de leer a profundidad. Entonces, todos esos niños que conocí ahí y que me hicieron preguntas muy importantes y que me compartieron experiencias de lectura que para ellos habían sido importantes, pues a mí me llenaron de esperanza, me dio muchísimo gusto y me parece que son los mismos niños de siempre, que cuando uno logra apagar el teléfono y el internet y el no sé qué, y hablarles en cortito, los niños vuelven a ser los mismos niños de siempre. Entonces, para mí eso ha sido una experiencia muy rica, la verdad, muy bonita. Además, me encantó ver cómo los maestros, los papás, todos participan en hacer la maqueta y entonces de alguna manera ya se apropiaron del libro, ¿no? Le contaba a Marta que conocí a una niñita que la maestra le puso a hacer, como al dragón de mi cuento, la lista de quién le hace las 3 preguntas: ¿quién eres? ¿Quién te quiere? ¿Y qué temes? Y una niñita me entregó 5 páginas de gente que la quiere, 5 páginas con nombres y apellidos. Y digo, esta niña es una maravilla, esta niña ya la hizo para siempre. Pero había otras respuestas verdaderamente aterradoras, pero por lo menos se lo preguntaron, se dieron una respuesta y a lo mejor al darse esa primera respuesta empiezan a resolver un problema, ¿no? Entonces, para mí fue muy gozoso. Ya me quedé en el automático de agacharme, perdón.
Ha sido una experiencia muy interesante. Cuando pasas a esta parte de trabajar, ¿no?, en talleres de escritura con chicos, ¿no?, especialmente ahorita hablando de los adolescentes y jóvenes, hay como 3 puntos que creo que es interesante. El primero es que a veces ha habido esta idea de que no, es que hay un declive de la narrativa, es que todos los dispositivos, todo esto, ¿no? Lo que yo creo que es el punto, estamos en momentos interesantes, ahora sí que en la acepción china, que puede ser muy buena o muy mala, pero estamos en momentos interesantes en los cuales el peligro es que haya un rompimiento, bueno, siempre hay rompimiento, pero que este sea más drástico, entre nuestra narrativa de una generación de los que ahorita somos los adultos y de las generaciones que vienen, porque al fin de cuentas cada generación va creando sus propias narrativas, sus propias narraciones, y estos chicos las tienen, y tienen sus propias narrativas, que de repente incluyen muchos lenguajes, que no es solo el escrito, y tienen también una narrativa muy cercana a la imagen y al video, y otras cosas. Es interesante, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, que yo creo que es muy interesante, y a mí lo que me ha tocado ver en los talleres que he dado, especialmente con adolescentes y jóvenes, también con niños, pero ahorita enfocándome un poco en los jóvenes, es que sí, hay la necesidad de narrar, de crear sus propios relatos, de poder expresar lo que están sintiendo. Yo he trabajado, por ejemplo, con chicos de prepa, el poema de Aullido, de Allen Ginsberg, y era lo que les decía, no es que ellos hayan visto a las mejores mentes de su generación destruidas y todo lo que dice Allen Ginsberg, pero se pueden identificar con ese sentimiento, porque han vivido situaciones, que es eso, ¿no? Y lo que me he dado cuenta en el taller es decir sí, ¿no? Es trabajar con esta parte del lenguaje, que se lo puedan apropiar para expresar todo lo que tienen, pero hay un punto fundamental que siento que es como con lo que están pugnando constantemente, que es la validez de su voz. Mucho de lo que a veces hay que trabajar con ellos es decir sí, esta es tu voz y aquí estás, ¿no? Esta es mi voz y aquí estoy, y mis historias también importan. Porque realmente a veces eso es lo que pasa con los chicos, que van creando sus propios relatos y desde una visión, ¿no?, muy vertical de poder, es decir no, y se les invalida, ¿no? Y al fin de cuentas es muy interesante porque también están abriendo canales que tal vez en nuestra época estaban un poquito como empezando, pero que ahorita están como todo este género que le llaman fan fiction, ¿no?, de esta ficción que surge a partir de la admiración del trabajo de otro, y que de repente ya está empezando a dar proyectos más sólidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que he detectado en los talleres es mucho este trabajo de que lo hemos pasado, al fin de cuentas es como todos los narradores, narradoras, ilustradores hemos pasado por eso, ¿no? Esta parte de atreverte a decir esta es la historia que tengo y que quiero contar, y atreverte a mostrarla, ¿no? Pero eso es lo que yo he detectado un poco. Yo no he dado talleres de narrativa ni de poesía para niños, pero sí he tenido la experiencia de ir a las escuelas, y la verdad es que también debo hablar bien de los maestros que me han tocado o de las escuelas que me han tocado, porque cuando van a presentar, cuando va un autor, todos los maestros se ponen de acuerdo y hacen un equipo y hacen muchas como manualidades y hacen a los personajes y iluminan, hacen las ilustraciones del cuento o lo que ellos se imaginaron, en fin, los maestros contribuyen a la creatividad de los niños, de verdad. Y otra cosa que también me ha tocado es ser jurado de premios donde escriben niños, y eso también es interesante porque uno ve qué es lo que escriben, o sea, no les están pidiendo un tema en particular, sino que se expresen, y en realidad, o será por la edad que tienen, evaden contar, ¿qué te diré? Evaden contar como fatalidades de la vida, ¿no? Siempre tratan de imitar, porque están en una edad de la imitación, y tratan de imitar pues los cuentos que les cuentan, ¿no? Pero realmente no me he encontrado nunca el caso de un niño escritor que diga, mi papá se fue de la casa y nos dejó y mi mamá está desesperada, ¿no? No, eso no lo he visto, desgraciadamente, porque podría ser para los niños también
padrísimo poder expresar eso, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de que el público pregunte algo a nuestras autoras invitadas, y quisiera destacar también que está con nosotros acá otra autora muy querida, nuestra Monique Cepeda, que acaba de publicar con nosotros en un mismo barco, precisamente un libro que, bueno, y que además, no solo ella escribe la historia, pero además también la ilustra con unas cajas maravillosas, una propuesta de arte objeto, universos, cada cajita es un universo, y están expuestas en el Museo Memoria y Tolerancia ahora. Quienes quieran, también hacemos el comercial, los invitamos a ver la exposición de Monique, y justo porque es en un mismo barco en el que estamos todos, ¿no? Que es tan importante este tema, hablarlo ahora, y quisiéramos invitarlos a que pregunten algo, a que intercambien puntos de vista con nuestras autoras. Ya está el micrófono por allá. ¿Quién? Rodrigo. Es que hay una cosa que me ha atormentado últimamente, y es esta moda de los libros de autoayuda para niños, y que son estos que exaltan y exaltan los sentimientos, y entonces el sentimiento lo es todo, y este diálogo con el niño de cómo te sientes y cómo te ves, pero que resulta ya incluso eso poco natural, ¿no? No hablas de un sentimiento y de la situación que provoca o cómo lo identificas, sino que ya es exacerbado, ¿no? Y esta moda que ojalá termine pronto, pero sí hay algo ahí que ciega, ¿no? Que ciega el diálogo, y que convierte una buena idea en un pastel de quinceañera, ¿no? Así ya lleno de betún y de cosas, ¿no? Entonces creo que esos libros en algún momento eran necesarios, pero ya nos extralimitamos. Y por otro lado es que el hablar de libros con temas importantes, siempre creemos que el tema importante tiene que ser uno difícil y fuerte, y la muerte y todo, pero creo que la máxima felicidad, que ahora no se toca en los libros, también debería de ser un tema importante, o la vida plácida de un niño en el campo, no sé, o sea, creo que temas importantes lo son todos, pero que habría que, como dice Marta, abrir el abanico y explorar otras realidades mexicanas, ¿no? Que no se están tocando y que sirven para cualquier otro niño, ¿no? Eso era. ¿Quisieran decir algo sobre? Sí. Bueno, yo nada más hablando de esos libros, yo creo que lo que es terrible es que precisamente caen en la literalidad y no te dejan, es como correr detrás del conejo blanco y encontrar tapiada la entrada al País de las Maravillas, ¿no? Hay un ensayo que a mí me gusta mucho de Walter Benjamin, del narrador, que habla justo de estos silencios. Las historias, los relatos se construyen a partir de lo que nos dice el texto, pero también a partir de lo que no nos dice y que nos permite completar. Y justo lo que dices, ¿no? Siento que es esta cuestión de que es literal, ¿no? Así de te están atiborrando de información, te están imponiendo un discurso sin dejar que tú puedas entrar, ¿no? Y ya nada más para completar, yo también estoy de acuerdo, ¿no? En lo que decías de las emociones. Hay una emoción que trabajo mucho a veces en los talleres, que es la ternura, ¿no? Y es una emoción que yo digo es que es justo, ¿no? Ahí está el peligro de los lugares comunes, es que a veces le quitan la profundidad a las cosas, ¿no? Y por ejemplo, la ternura, que es este sentimiento, yo les digo, es que la ternura es uno de los sentimientos más poderosos que hay del ser humano. La ternura es lo que me permite ver al otro y condolerme, ¿no? Vincularme con su propia vulnerabilidad, acogerlo, estar ahí, ¿no? La ternura es lo que nos permite a veces sostenernos. No es solo una tarjeta de San Valentín rosa pastel, ¿no? Es uno de los sentimientos más profundos. Entonces, por ejemplo, es así como una nota al tintero. Qué interesante sería hacer un libro
para niños que explore el tema de la ternura, pero sin caer en esta cuestión del adoctrinamiento, de la literalidad, ¿no? Así que yo creo que sí. Yo quiero ese libro. Pues a mí me parece que es un tema maravilloso en medio de la violencia empezar a hablar de ternura, porque la verdad es que la violencia está dejando sin espacios de ternura en las vidas de muchos niños. Entonces, claro que se vuelve subversivo en el mejor sentido de la palabra el hablar de ternura sin bordear la cursilería, sino como este encuentro profundo con el otro desde la vulnerabilidad que compartimos, ¿no? Pero, pues sí, eso requiere escritores muy valientes y muy profundos que se atrevan con su propia ternura. No es fácil. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no tenemos más preguntas, los invitamos a la siguiente mesa que vamos a tener en un mes. Vean la programación en nuestra página www.fondodeculturaeconómica.com y vamos a agradecer también, cerrando esta charla, agradecemos a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, con quienes organizamos estos ciclos, estas conversaciones. Pues estén pendientes de la siguiente charla que también vamos a estarla transmitiendo por internet, y agradecemos a quienes nos siguieron en tiempo real ahora. Muchas gracias, por supuesto, a Alicia Molina, Marta Riva Palacio, a Silvia Molina. Les pido un aplauso para ellas. Muchas gracias.